Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, dramas y romances que nos hacen vibrar con cada capítulo. Q Copyright Emoción Superíndice 3N Tenerlos a Q una vez mu s. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando las redes sociales, un rumor que ha encendido los debates y que involucra a dos de las estrellas mu s queridas de Turquía. A su vez, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Realmente Hande fue infiel? CU Superíndice 3 Moestu Kerem lidiando con esta situación Superíndice 3N. Prepu rense porque hoy desenterraremos la verdad, o al menos, lo que se rumorea de True SDCU Maras. Investigaremos a fondo los testimonios, las pruebas y las reacciones que han sacudido al mundo del entretenimiento turco. Pero antes de que empecemos a desvelar este culebro Superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si son tan apasionados como yo por las series turcas, este es su lugar. No se pierdan ni un solo vídeo, donde les traigo noticias frescas, análisis profundos y todo el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sin mu s preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Vamos a analizar el impacto que este rumor ha tenido en sus carreras, en su imagen pública y por supuesto, en sus vidas personales. El título de este vídeo no es una exageración Superíndice 3N. La noticia de una supuesta infidelidad por parte de Hande Erupar Rafael hacia Kerem Bürsin ha causado un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Si bien no hay confirmación Superíndice 3N oficial de ninguna de las partes, las redes sociales y los medios de comunicación Superíndice 3N N inundados de especulaciones, fotos sospechosas y fuentes cercanas que alimentan el fuego. Pero antes de entrar de lleno en este embrollo, quiero darles un contexto mu s amplio. No solo repasaremos su historia de amor, sino que también Copyright N exploraremos las presiones que enfrentan las parejas famosas en Turquía, el escrutinio constante de los medios y el impacto de las redes sociales en sus vidas. Kerem y Hande se conocieron y enamoraron durante la grabación Superíndice 3N de Senu con diéresis al Cap, una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, con fotos adorables, viajes románticos y muestras públicas de afecto que acuan suspirar a sus fans. Senu con diéresis al Cap es una serie que mezcla la comedia con el drama de una manera muy efectiva. Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca. Kerem da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece una solución Superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que ella recupere su beca. Obviamente lo que empieza como un acuerdo comercial, termina convirtió copyright-dándose en un amor verdadero, lleno de obstáculos y momentos inolvidables. La serie es un festún visual con paisajes hermosos, vestuarios impecables y una banda sonora que te atrapa desde el primer capítulo. Es precisamente esa combinación Superíndice 3N de elementos lo que la convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. Pero mu s ayul de la trama, la serie resonó Superíndice 3 con el público por su mensaje de esperanza y perseverancia. Eda, a pesar de sus dificultades, nunca deja de luchar por sus sueños más menos os. Serkan por su parte aprende a abrir su corazón Superíndice 3N y a dejar a True S su fachada de hombre duro. La evolución Superíndice 3N de ambos personajes, combinada con la química innegable entre Hande y Kerem, convirtió Superíndice 3 a Senu con diéresis al Cap en un referente de las comedias románticas turcas. Además, la naturalidad con la que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes, hizo que el público se enamorara de su relación Superíndice 3N. Y claro, cuando esa relación Superíndice 3N trascendió Superíndice 3 la pantalla, la euforia fue total. Los fans crearon comunidades online, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su amor. La pareja se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno medio ultico, acaparando portadas de revistas y generando miles de noticias en Internet. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un ejemplo a seguir, un cuento de hadas moderno que inspiraba a muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. En 2022 se anunció Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, lo que dejó Superíndice 3 a muchos fans devastados.
Las razones nunca quedaron claras, pero se hablaba de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presión superíndice 3N mediúltica. Profundizaremos en estas posibles causas. Analizaremos el impacto que tuvo la fama repentina en sus vidas, las exigencias de sus carreras profesionales y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. También Copyright N exploraremos los rumores sobre posibles desacuerdos y conflictos internos que pudieron haber contribuido a su ruptura. Y ahora, con este nuevo rumor de infidelidad, la historia toma un giro aún más dramático. Volviendo al tema principal, la supuesta infidelidad de Ande. Los rumores apuntan a que la actriz habrá tenido un acercamiento romántico con un compau más menos cero de reparto en su nueva serie. Se han publicado fotos de ambos en actitud cariu más menos osa fuera del set de grabación superíndice 3N, lo que ha desatado la furia de los fans de Kerem. Examinaremos estas fotos con detalle. Analizaremos el contexto en el que fueron tomadas, la naturaleza de la interacción superíndice 3N entre Ande y su compau más menos cero, y la posibilidad de que sean interpretaciones erru superíndice 3 NIES. También Copyright N exploraremos las fuentes de estas imágenes y la credibilidad de la información superíndice 3N que las acompau más menos a. Algunos incluso han llegado a insultar a Ande en redes sociales, acusándola de traición superíndice 3N y falta de respeto. Es importante aclarar que estas son solo especulaciones y que no hay pruebas contundentes que confirmen la infidelidad. Sin embargo, el silencio de Kerem ante estos rumores ha sido interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3N tu cita. Ahora bien, CU superíndice 3 mo estu lidiando Kerem con todo esto. Según fuentes cercanas al actor, con diéresis Copyright L estu devastado y profundamente dolido por la situación superíndice 3N. Se dice que Kerem siempre fue muy enamorado de Ande y que confiaba plenamente en ella. La idea de que ella lo haya engao más menosado lo ha destrozado por completo. Intentaremos comprender la perspectiva de Kerem. Analizaremos su historial romántico, su personalidad y su forma de lidiar con las emociones. También Copyright N exploraremos el impacto que pudo haber tenido esta situación superíndice 3N en su autoestima y en su confianza en el amor. Sin embargo, Kerem ha optado por mantener la compostura y no hacer declaraciones públicas al respecto. Sus amigos y familiares lo están apoyando en este difícil momento y le han aconsejado que se centre en su trabajo y en su bienestar personal. Para entender un poco el ladino mica de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo turco, quiero hablarles de otra serie que también Copyright N generó superíndice 3 mucho revuelo, Erkenci. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también Copyright N dio lugar a un romance fuera de la pantalla. La química entre los protagonistas era tan fuerte que los fans estaban convencidos de que su amor era real. Y efectivamente Demet y Can confirmaron su relación superíndice 3 en poco después Copyright S del estreno de la serie. Erkenci cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana mayor la obliga a buscar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La serie es una oda a la libertad, la autenticidad y el amor verdadero. Demet y Can lograron transmitir esa energía a la perfección superíndice 3N, lo que hizo que la serie fuera un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo. Pero ese año del romance Erkenci también Copyright N aborda temas importantes como el empoderamiento femenino, la importancia de seguir tus sueños más menos y la lucha contra los estereotipos sociales. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural, inspirando a muchos superíndice 3 venes a perseguir sus pasiones y a romper con las convenciones sociales. Sin embargo, al igual que en el caso de Kerem y Ande, el romance entre Demet y Can llegó superíndice 3 a su fin. Las razones también Copyright N fueron similares, diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presión superíndice 3N mediútica. Pero a diferencia de la situación superíndice 3N actual entre Kerem y Ande, Demet y Can siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial después Copyright S de su separación superíndice 3N. Incluso han llegado a trabajar juntos en otros proyectos. Esta diferencia en la forma de afrontar la ruptura nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la madurez emocional y la capacidad de mantener relaciones saludables después Copyright S de una separación superíndice 3N. Otra serie turca que nos muestra las complejidades del amor y las relaciones es Aik Laftan Anlamaz.
Esta serie, protagonizada por Ande Eru Párrafo y Burak Deniz, también copyright N fue uno con diéresis copyright sito de audiencia. Aik Laftan Anlamaz cuenta la historia de Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y frío que poco a poco se enamora de ella. La serie es una mezcla de comedia y drama, con toques de romanticismo y escenas muy divertidas. Ande y Burak lograron transmitir la tensión superíndice 3N y la pasión superíndice 3N entre sus personajes, lo que hizo que la serie fuera muy adictiva. La serie explora temas como la identidad, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Profundizaremos en el personaje de Ande en esta serie. Analizaremos CEU superíndice 3 Mo su interpretación superíndice 3N de Ayat, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, Resonu superíndice 3 con el público. También copyright N exploraremos la dinámica entre Ande y Burak en la pantalla, y CEU superíndice 3 Mo su kumica contribuyu superíndice 3 alu con diéresis copyright sito de la serie. Es interesante ver CEU superíndice 3 Mo Ande Eru Párrafo él ha protagonizado varias series donde el amor juega un papel fundamental. Kizu S. Por eso, la noticia de su supuesta infidelidad ha generado tanta controversia. La gente espera que los actores que interpretan personajes románticos en la pantalla, también copyright N sean románticos en la vida real. Pero claro, la realidad es mucho compleja. La vida de un actor es mucho que los personajes que interpreta. Son seres humanos con sus propias emociones, sus propios errores y sus propias complejidades. Para finalizar con este recorrido por las series turcas y sus entresijos amorosos, quiero mencionar Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que te robaru el aliento. Karasevda cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones de sus familias y por las intrigas de un hombre poderoso que es obsesionado con Nihan. La serie es una oda al amor incondicional, la lealtad y el sacrificio. Burak y Neslihan lograron transmitir la intensidad y la pasión superíndice 3N de su amor, lo que hizo que la serie fuera un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo. Karasevda es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos y ha ganado numerosos premios internacionales. La serie explora temas como la desigualdad social, la venganza y la lucha por el amor verdadero. Analizaremos la narrativa de Karasevda, y CEU superíndice 3 Mo la serie logra capturar la esencia del amor eterno. También copyright N exploraremos el impacto cultural de la serie y CEU superíndice 3 Mo ha influenciado otras producciones televisivas turcas. Volviendo a Kerem y Ande solo el tiempo dirá que copyright hay de cierto en estos rumores y CEU superíndice 3 Mo evoluciona su relación superíndice 3N. Lo que es seguro es que esta historia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que sus fans están esperando ansiosamente una respuesta. Pero ese ayul del chisme y la especulación superíndice 3N, es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. En resumen, hoy hemos explorado el drama que rodea a Kerem Bürsin y Ande Eru Párrafo analizando los rumores de infidelidad y CEU superíndice 3 Mo esto ha afectado a la pareja. También copyright N hemos repasado algunas otras series turcas donde el amor y las relaciones juegan un papel fundamental, como Senu con diéresis Alkapm, Erken Zikway, Aik Laftan Anlamaz y Karasevda. Hemos visto CEU superíndice 3 Mo los romances en la pantalla a veces se trasladan a la vida real, pero también copyright N CEU superíndice 3 Mo las presiones y las complejidades del mundo del espectáculo pueden afectar a las relaciones. Hemos profundizado en las posibles causas de su separación superíndice 3N, el impacto de las redes sociales y la importancia de la madurez emocional en las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este drama entre Kerem y Ande? ¿Creen que Ande fue infiel? CEU superíndice 3 Mo creen que deberá actuar Kerem. CEU, él es su serie turca favorita de las que mencionamos hoy. ¿Creen que las presiones de la fama influyeron en su relación superíndice 3N? ¿Qué copyright mensaje le enviarán a Kerem y Ande en este momento difícil? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos que también copyright N son fans de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.